Hola, ¿cómo están? Estamos el día de hoy con un invitado muy especial, Jordi Cañas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Jordi Cañas, historiador, jugador de rol, eurodiputado, aficionado a Latinoamérica. ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras hoy en Porto Alegre? Bueno, yo especialmente político. ¿Te consideras político antes que otra cosa? Sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo en el son político. Yo creo en el concepto de ciudadanía como significado político. O sea, político no es más que ciudadano. Uh-huh. Y cuando uno desempeña un papel de representación es un político. Y su relación en general con el mundo, hay muchas personas que se relacionan de una perspectiva política. Pero en ese sentido, o sea, yo te he escuchado decir que uno no es un político, porque todos los ciudadanos son políticos, eres un referente. Sí, pues no te lo decía desde la perspectiva que yo me dedico a la política ahora. Ya. ¿No? Okay. Una de las cosas es la dedicación. Uh-huh. Si tú me preguntas, ¿tú eres político? Te digo sí. Pero te diría, pero no porque me dedique a la política profesionalmente, sino porque a mí me preocupa mi relación con mi entorno y lo que yo pienso que creo que puede ser la sociedad en la cual vivo. O sea, mi compromiso permanente, más allá de mi dedicación profesional o no, con mi entorno, con mi sociedad y con mi país y ahora pues con unas relaciones transatlánticas. Es decir, yo cuando el compromiso con profundizar las relaciones en América Latina y Europa es un compromiso profundamente político, pero no porque yo me dedique a la política. Que muchas veces la gente dice, no, la política no es cosa de los políticos. Los políticos se dedican a hacer política, pero la política y lo político no es un patrimonio de los políticos, sino de los ciudadanos. Sí. Y su compromiso con su sociedad. En ese sentido, acá el compromiso con la sociedad. Europa y la Unión Europea en general es un concepto supranacional que desde la perspectiva de muchos es un club económico. Yo no comparto del todo esa visión, sino más bien de esta cosmovisión, o sea, de la cosmovisión europea, ¿no? del europeo universal, un concepto un poco laxo, pero creo que sí va por ahí, o que sí esa es la razón de ser de la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea es un club de países de un continente que decidieron, después de siglos matándose en guerras permanentes, decir, oye, ¿por qué en vez de estar matándonos cada 10 años y compitiendo no colaboramos? ¿No? Vamos a probar a no matarnos. O sea, vamos a intentar dejar de competir y vamos a intentar colaborar, ¿no? Porque es cierto que compartimos unos valores. O sea, Europa es una comunión de valores. Es una comunidad de valores compartidos. Por eso, incluso países, personas heterogéneas comparten unos principios europeos, unos valores europeos. Que cuando vas por el mundo y dices soy europeo, la gente tiene una idea de lo que es Europa, que son sus valores. Pero empezó como un club económico para integrarse. Es un poco el comercio es un instrumento para dejar de pelearse, porque mientras más relaciones comerciales tienes, más difícil es que entres en conflicto. Eso no significa que no se pueda, en el caso de Rusia es uno, ¿no? Pero en general, mientras más integración hay más conocimiento, se comparten más cosas, hay menos conflictos, y si los hay mecanismos de resolución. Pero Europa empezó siendo un club económico. Pero su proceso de integración política ha avanzado a golpe de incorporar a ese club económico valores políticos y ahora ya sociales. Es decir, por ejemplo, en esta legislatura, pasa que se truncó con el tema de la COVID, era la legislatura del desarrollo del pilar social europeo, ¿no? Tenemos un mercado único, tenemos una moneda única y tenemos que empezar a avanzar en la convergencia de derechos sociales a nuestros ciudadanos, porque un proyecto político que no tenga en cuenta los derechos de los ciudadanos y busque también una armonización no solo de
de las cuestiones económicas, macroeconómicas, comerciales o de normativas, pero no busque también armonizar la calidad de vida, no busque armonizar los derechos, no busque converger en el conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea, pues era un proyecto cojo porque había muchos ciudadanos que empezaban a cuestionar que fuera solo un club económico. Y esto, que no tiene que ser un club, sino que es una construcción política muy compleja, muy novedosa totalmente en la historia de la humanidad, requiere que, como siempre, no solo miremos los datos económicos o los intercambios en flujos comerciales, sino que todo eso también requiere que nos fijemos en los ciudadanos. Y yo creo que ese es el gran avance que tiene todavía por delante la Unión Europea, que es que no solo ser un espacio de integración económica, de un mercado interior, con unas regulaciones compartidas, con una moneda, con unas fronteras comerciales conjuntas, pero sino también un espacio donde los derechos de los ciudadanos también converjan. Y con eso pues, podemos seguir avanzando en una construcción política que muchas veces se construye a golpe de crisis, pero también a golpe de liderazgo político, ¿no? A la hora de asumir que para que nuestros ciudadanos participen de aquello que consideramos que es bueno para ellos, se tienen que sentir representados y sobre todo protegidos. En ese sentido, has hablado de modelos, y has mencionado un par de cosas, la visión, los valores compartidos de los europeos. La libertad. La libertad, por ejemplo. La libertad. Pero si hablamos de libertad, el modelo opuesto justamente es, por ejemplo, China. Sí, pero mira, yo muchas veces no debates, ¿eh? O sea, el liberalismo es un concepto muy amplio, muy complejo, muchas escuelas. Pero yo te voy a decir lo que solo no es. Es un proyecto económico. O sea, el liberalismo solo no es un proyecto económico. No. ¿Verdad? No, de acuerdo, sí. Entonces, cuando hablamos, ¿qué es Europa? Es libertad. ¿Y cuándo reacciona mal la Unión Europea? Cuando se cuestiona la libertad. La libertad de pensamiento, la libertad de reunión, la libertad de opinión, la libertad de emprender, la libertad económica. Pero es la libertad del individuo. Sí. En todos sus aspectos. Y esa libertad relacionada con la libertad del otro. Y donde acaba mi libertad, donde empieza la tuya. ¿No? Entonces, ¿cómo articulamos eso? Siempre bajo la perspectiva de libertad. ¿Y cómo se construye la libertad de un individuo? Si tú naces en una familia marginal, en una favela de Río, ¿tú puedes desarrollar tu libertad lo mismo que si naces en la familia de un gran ganadero de Río Grande do Sul? No. ¿Verdad que no? Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Garantizar una igualdad de oportunidades. ¿No? Porque la libertad es un concepto muy abstracto. No, es que usted es libre para hacer lo que quiera. Bueno, pero no partimos del mismo sitio, ¿no? Sí. Entonces, esto no es solo... esto lo arregla todo el mercado. No, cuidado. Esto no. Y no, esto es que uno mismo tiene la capacidad de sí, claro. Uno tiene que esforzarse, tiene que hacer su parte importante en esto, ¿no? Pero cuando hablamos de la libertad, y en Europa ese concepto de la libertad está cada vez más claro, que esa libertad del individuo tiene que ir acompañada de la posibilidad de ser libre, ¿no? No solo del anhelo o el deseo, sino la posibilidad. Y esa posibilidad requiere muchas veces de que seamos capaces de establecer políticas que, con el objetivo de garantizar tu libertad, tu autonomía, tu independencia personal, tu emancipación, entienda que eso requiere también de un entorno y de unas medidas que lo garanticen, ¿no? Y eso no es solo la libertad económica. O sea, cuando hay liberales que solo son liberales en lo económico, pues bien, pero no es suficiente. Sí, falta la parte social, es decir... la parte humana, la personal, la del individuo. O sea, el individualismo positivo, es decir, yo creo que la gente nos dirigimos al individuo y a un individuo en sociedad, ¿no? Y nuestro objetivo es garantizar esa libertad sin cuestionarla nunca, ¿no? Es decir, y por eso siempre el liberalismo está en una tensión, ¿no? Por ejemplo, el debate de tensión, libertad, seguridad. Bueno, pues hay veces que hay liberales que parece que
bascula la balanza de la seguridad. Dices, bueno, pues estás olvidando principios básicos, ¿no? Que la libertad del individuo a vivir, a tener su intimidad, ¿no? Sus derechos, sus decisiones, ¿no? Y ¿por qué tiene que el Estado... Pero sin embargo hay liberales que a veces que les encanta que el Estado controle la vida de los ciudadanos y les diga qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. No regular, no definir un marco de actuación de la decisión. No, decidir por ti. ¿No? Yo te digo, por eso, pero el liberalismo como mínimo lo que sí que tiene claro son sus dudas. Y es esa tensión la que además nos permite ser adaptativos, ¿no? En un contexto tan cambiante, tenemos una construcción ideológica que nos permite adaptarnos, modular y mantener esa tensión, ¿no? entre lo que significan los valores absolutos, ¿no? Hoy en día no existen los absolutos, estos kantianos, ¿no? O sea, sino que tenemos que ser capaces de declinarlos en función de una realidad cambiante en muchos aspectos. La propia dinámica natural de las cosas, transformaciones clave como el mundo digital, que nos enfrenta a nuevos retos, a nuevos desafíos, pero también ante nuevas posibilidades de desarrollar adecuadamente nuestra propuesta, ¿no? de libertad al individuo. Ok, justo, ante esas posibilidades, o sea, hoy hay amenazas de libertad del individuo, o al menos hay amenazas que son notables, palpables. Estamos hablando del advenimiento de populismos en distintas partes del mundo, entre ellos Europa, en América Latina. ¿Cómo ves, o sea, tú ves hoy el modelo de la democracia liberal amenazado? Sí, no. Si solo lo viera yo, no había ningún problema. El problema es que la ha estado siempre bajo amenaza. La democracia siempre está bajo amenaza, pero la libertad siempre está amenazada. O sea, hay un libro fantástico de Jürgen Eitul, de La conjura de los necios, que dice, se puede identificar a un genio de la siguiente manera: todos los necios se conjuran contra él. Pues la democracia siempre está rodeada de necios que se conjuran contra ella. Y ahora hay muchos necios, pero necios peligrosos. Los totalitarismos, las autocracias, y el populismo y el nacionalismo. Porque cuestionan algo básico, que es la libertad del individuo. O sea, cuando tú te vas a China, si algo no existe ahí es la libertad del individuo. Pero tú te vas a las autocracias y lo que está siempre en cuestión y amenazado es la libertad del individuo. Y en las democracias están amenazadas internamente por el populismo, que utilizando los instrumentos de la democracia pone en cuestión los derechos y libertades de los ciudadanos. Y la democracia está en un momento muy complicado de la historia, porque la democracia en sí misma no es suficiente y muchas veces no es necesaria. Es decir, si tú solo buscas prosperidad económica, la democracia no es necesaria. Claro, ¿no? Puedes sacarle la democracia de la ecuación. Totalmente. China. China. Modelo económicamente próspero, sin democracia. Democracia, ágil a la hora de tomar decisiones, capacidad de proyección estratégica, porque no tiene que rendir cuentas a ningún check and balance, y muy ágil a tomar decisiones a corto plazo, porque no tiene que rendir cuentas a nadie. Correcto. ¿Verdad? Entonces, son modelos eficientes. Si tú sacas de la ecuación las libertades del individuo, es un modelo muy eficiente. Y puede haber la tentación de, si a mí me garantizan prosperidad, seguridad, pues saco de la ecuación la libertad. En el fondo, ¿a mí qué más me da? La prensa libre. ¿Qué más me da la libertad de opinión? Sí. Sí, ¿cómo? Si tengo un iPhone, sí, lo que sea. ¿Verdad? Bueno, por eso a veces es difícil explicar que por qué hay que defender la libertad. Porque, bueno, ¿a mí qué me hablas tú de libertad? Si, vale, muy bien, yo puedo vivir formalmente en una democracia como en muchos países de América Latina, pero no puedo salir a la calle porque me matan o me roban o me asesinan o me secuestran o me violan y no tengo capacidad de prosperar económicamente, tengo una educación horrible, no tengo sanidad, me tengo que ir de mi país. Entonces, ¿qué me sirve a mí la democracia?
Entonces la democracia... No se come. No, la democracia no se come, pero la democracia es un bien supremo. O sea, yo creo que la democracia es un instrumento, no es un fin en sí mismo. La democracia es un instrumento, pero si no somos capaces de utilizar bien ese instrumento, se pone en cuestión. Para mí la libertad del individuo es el objetivo, y la democracia es la única construcción política donde ese bien absoluto está protegido. ¿Ya? La democracia es un sistema de ordenamiento de nuestras decisiones, de nuestra vida en común. No es más que un proceso donde los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones son elegidos por los ciudadanos, por la mayoría de los ciudadanos. Es un proceso de selección de la dirección política. Pero ese proceso de selección se mueve en un contexto de derechos y libertades. Es decir, en Corea del Norte hay un procedimiento democrático de elección, en Cuba hay un procedimiento democrático de elección, ¿verdad? Lo que no hay es un contexto de derechos y libertades que puedan decir que eso es una democracia. Y por eso le ponemos a un acompañante a la democracia liberal. Porque las democracias populares no son democracias como lo que entendemos como un espacio de derechos y libertades. Por eso la democracia liberal. Entonces lo que está amenazado no es la democracia, es la democracia liberal. Y la amenaza es lo liberal. Y por eso todos los populismos de derechas y de izquierdas comparten todos un enemigo, que es lo liberal. Porque para los populismos, para los nacionalismos, que tú estás diciendo que el individuo es el sujeto de decisión, que es el que tiene el sujeto del derecho, el sujeto de la opinión, y no una masa que tú defines y que tú representas y que tú... Por eso somos los verdaderos enemigos y por eso somos los verdaderos defensores de la democracia. Porque si la democracia no es liberal, no es una democracia donde el individuo tenga garantizados sus derechos y libertades. Y eso tenemos que ser capaces de explicarlo. Pero para explicarlo, el ciudadano también tiene que recibir que sí, muy bien, aquí me garantizan unos derechos y libertades, pero eso no puede ser solo sobre el papel. Eso yo lo tengo que vivir, lo tengo que sentir, para poderlo defender. Tú puedes defender un concepto de una nación, porque en el fondo no es nada, pero cuando tú dices, vale, la democracia es seguridad, prosperidad, igualdad de oportunidades, educación, sanidad, y dices, pues no tengo nada de eso. Entonces no es una democracia. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿No? O sea, si yo me tengo que ir de mi país porque no quiero que mi hijo forme parte de una pandilla, ¿de qué estamos hablando? A mí de qué me sirve que escoger cada 4 años. Claro. ¿No? ¿Por qué? Pues porque tenemos democracias, pero nos faltan democracias liberales. ¿Qué tenemos que construir? Democracias liberales. Y para construir democracias liberales, solo los liberales sabemos qué es una democracia liberal. Y principalmente los liberales sabemos cómo se construye una democracia liberal. Pero para construir una democracia liberal hay que poder gobernar. ¿Ya? Y no se lo está diciendo que tenemos razón. Sí, no solamente decir, mira, que mi proyecto a nivel filosófico es muy hermoso, está muy bien. Y a la hora de la práctica no se traduce en un gobierno sensible o en un gobierno que da resultados para el individuo. Tú fíjate que ahora mismo en buena parte de América Latina, pero también en algunos países de Europa, estamos empezando a escoger entre un populismo de izquierdas y un populismo de derecha. Sí. ¿Vale? O estamos escogiendo partidos para que se enfrenten a populismos de izquierda o populismos de derechas. Sí. ¿Vale? Pero no estamos poniendo como un polo de elección a los partidos liberales. No, estamos nomás entre los extremos, izquierdas y derechas. Pues porque no somos capaces de crear un extremo. Yo digo, a veces, a mí no me gusta hablar del espacio de representación electoral de izquierda a derecha, o extrema izquierda a extrema derecha, o populista a derecha, populista de izquierda, y los centros. No, nosotros estamos en un polo, esto es un triángulo. Nosotros somos un polo, no un extremo, somos un vértice. Y tenemos que empezar a explicar y para eso tenemos que ser una verdadera alternativa, no entre los populistas, sino entre los populistas y un proyecto de libertades.
Pero eso hay que trabajarlo en mensaje, hay que trabajarlo en comunicación, hay que trabajarlo en propuesta, y hay que trabajarlo en entender que realmente quieres eso. Porque yo muchas veces, te repito, cuando hablas con algunos liberales, son solo liberales de cartera para arriba. Sí. Entonces, así no construiremos alternativas de gobierno. Y bueno, a ver, en este escenario global, necesitamos esas alternativas. Vuelvo al punto de que si están amenazados o no. Ahorita hablábamos del populismo, tienes también, o sea, que está en muchas formas apoyado por gobiernos como el ruso. Pero luego tienes la otra alternativa de la que ya hemos platicado, que China, que sale por todo el mundo con la cartera diciendo, oye, yo te apoyo, yo te construyo el camino, yo esto, yo lo otro, literalmente proveyendo de recursos, pero viene algo a cambio, ¿no? Que es la influencia de China sobre los distintos gobiernos a nivel mundial. Y de esa manera se traduce en esta pérdida de libertades de los individuos, que tanto, creo yo, es lo que no quieren. Es decir, ellos quieren tener el poder sobre los individuos, no solamente de China, sino también del resto del mundo, para que su modelo no se vea amenazado. Sí, bueno, aquí el único... China es el único país que tiene un proyecto a medio, o a corto, medio y largo plazo. China empezó básicamente con una estrategia de control comercial muy extractivo, de colocación de productos y de obtención de productos, materias primas, de control de puntos estratégicos. Eso lo ha posicionado a nivel global, ha hecho incrementar su economía, pero China ya es un actor global y tiene una estrategia para ejercer de actor global. Y en el momento que entre y condicione gobiernos, empezará a ser un actor global con capacidad de acción política. Y es evidente que la capacidad de acción política de China no va a ser favorable a las democracias liberales. Por supuesto. ¿Verdad? Empezará a decir quién gobierna y quién no gobierna en un sitio. Y esos gobiernos serán favorables a los intereses y a las estrategias chinas. Te podéis hacer listos, que he estudiado en Harvard. Pero la pregunta es, no es lo que hace el otro, es lo que hacemos nosotros. ¿No? ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos lo hizo en su momento. Estados Unidos toda una política que tenía en Centroamérica y Sudamérica era poner a los suyos para controlar las materias primas, la economía, y da igual, fueron dictaduras, dictaduras terroríficas, ponía los suyos, es mi patio trasero, y aquí pongo aquellas élites políticas que son favorables a mis necesidades y mi estrategia. Pues lo va a hacer China, o sea, que tampoco no hablamos la cabeza. Claro. Eso lo ha hecho Estados Unidos, y lo ha hecho cualquier imperio. ¿No? Es garantizar que aquellos que controlan un territorio sean afines para sus intereses. No tienen amigos, tienen intereses. Y sus intereses son globales. Bueno, las democracias liberales es un concepto que no tiene una representación geográfica más allá de Norteamérica, Canadá y Europa, ¿no? Bueno, Europa tiene esa estrategia global a largo plazo. Bueno, empieza a darse cuenta que tiene que tenerla. Desde el grupo estratégica, están poniendo ahora el representante, y empieza a darse cuenta que va a tener que convertirse en un actor global para poder hacer frente a los retos y desafíos que vienen, no solo económicos ya, sino de seguridad. Y esa seguridad que afecta a nuestros derechos y libertades. Es decir, esto no es ninguna broma. Yo muchas veces lo digo. Yo recuerdo la primera vez que fui a Washington y fui a Arlington. Me sorprendió muchísimo, me impactó el freedom is not free, ¿no? El frontispicio. Y lo ves aquí lleno de cruces, ¿no? La libertad no es gratis. Bueno, pues, queridos amigos, la libertad no es gratis. Y vivimos en un mundo donde la libertad es un problema y es algo de erradicar para muchos. Y la libertad hay que defenderla. Entonces, si no tienes una estrategia, si no buscas aliados, si no te conviertes en un actor geopolítico global, si no estableces alianzas regionales, si no consigues influir para que tus amigos sean democracias liberales,
y compartamos esos retos y desafíos comunes, pues vamos a tener un problema. Y en ese sentido, una parte de lo que hemos reflexionado estos días con la Fundación Frank Naumann está en esa línea, ¿no? Es decir, la necesidad de que Europa entienda que cuando hablamos del acuerdo con el Mercosur o con el acuerdo global con México, no estamos hablando solo de un acuerdo político de cooperación y comercial, no, estamos hablando de un instrumento global de alianza y asociación, que no es a 1 año, ni a 2, ni a 5, ni con Bolsonaro, ni con... que da igual esto, que lo que importa es que esto nos consiga las relaciones a 20, 50 años, como mínimo, ¿vale? Para que tengamos unos partenariados reales, unas alianzas reales, ahora en políticas de cooperación y comerciales, y ojalá nunca, pero si no, sí, de seguridad. Y en esto es lo que nos estamos jugando. Entonces estamos en dinámicas de cuestionamiento de estrategias a medio y largo plazo por intereses a corto plazo de las políticas nacionales y una falta de liderazgos incapaces de ver que el contexto global requiere levantar la cabeza y dejarse de mirar el ombligo y mirar a lo alto, porque lo que viene es una amenaza. Y cuando estamos escuchando los tambores, el ruido de lo que viene, como no levantemos la cabeza y lo veamos, no vamos a estar preparados. Y si metemos la cabeza con las avestruces en el agujero, tampoco. Y si nos damos la espalda, tampoco. Entonces hay que ponerse de frente, mirar y decir qué decisiones tenemos que tomar y asumir también los costes que tiene. Toda decisión estratégica tiene un coste. Claro. Lo que hay que hacer es intentar minimizarlo. Pero lo tiene. Pero hay que ver, pero ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos con una alianza política y económica entre América Latina y Europa? Ganamos una defensa de valores compartidos, pero no en la retórica, en la realidad. Porque si no, si dejamos aquí entre China, que empiece con sus inversiones, ¿tú qué necesitas? No te preocupes, ya te lo pago. Pero cuando no puedas pagar, te voy a decir, bueno, pues ahora me vas a pagar esto, esto y esto. Y te voy a controlar el puerto este puerto, esto no sé qué, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿queremos eso? Aquí te digo, lo que no puede ser es que los europeos vayamos por ahí dándose elecciones y exigiendo, ¿no? ¿Queremos cooperación? Cooperemos. ¿Queremos colaboración? Colaboremos. ¿Queremos compromisos? Comprometámonos. No solo exijamos, ¿no? Pues, si conseguimos hacer eso, si conseguimos entender que tenemos tenemos un reto geopolítico clave, que tenemos necesidad de afianzar alianzas, tenemos también que comprometernos para ello. Pero hay amenazas políticas y amenazas medioambientales, es decir, y amenazas víricas. O sea, vivimos en un mundo que siempre está en amenazas. Tampoco, o sea, esto no seamos adanistas, ¿no? La historia ha vuelto, pero la historia siempre ha estado aquí. A veces se acelera, a veces se frena, a veces se congela. A veces más dinámica, a veces menos. Bueno, pues como la vida, ¿no? Claro. ¿Verdad? Pero simplemente lo que hay que hacer es bueno, pues surfearla, ¿no? Pues, acompañarla. Pero que en estos momentos de transformaciones hay amenazas ciertas. El cambio climático es una amenaza cierta que nos enfrenta a determinados riesgos. La amenaza de la seguridad alimentaria es cierta, pero no porque lo que pasa en Ucrania ahora, sino porque estamos en un contexto de transformaciones globales. La amenaza demográfica. Todo eso son amenazas a las cuales tenemos que hacer frente. Y las hacemos individualmente y las hacemos colectivamente. Pero colectivamente desde nuestros países ya no somos suficientes, necesitamos alianzas regionales y necesitamos alianzas multilaterales. Y en esa estamos, ¿no? Y yo creo que siempre eso se tiene que hacer desde los valores de la libertad. Pero no solo desde la retórica de la libertad. Y yo creo que Europa sí que tiene algo que decir. Por el aprendizaje de su experiencia histórica, ahora mismo Europa es un actor, es un buen socio. Es un buen socio. Es más, yo a nivel global preferiría estar asociado a Europa, a pesar de todo, a pesar de veces de su poca agilidad, de sus dudas, sus exigencias, pero es un socio confiable porque te va a garantizar que su relación contigo va a ser una relación de interés compartido. Hemos hablado mucho desde la perspectiva en esta conversación de Europa hacia afuera. ¿América Latina tiene que ofrecerle a Europa? Sí, muchas veces, mira, yo insisto, cuando tengo este tipo de encuentros, insisto en una idea que
para Europa, América Latina no es una de sus prioridades. Pero cuando vengo a América Latina también me doy cuenta que para América Latina Europa tampoco lo es. A mí en general la retórica me gusta mucho, pero de ella no hago realidad. Para América Latina su prioridad no es Europa. No lo es. Y mientras más arriba subimos a América Latina, menos. Más Estados Unidos. Entonces yo también digo, o sea, esto es aquí tenemos un problema compartido. O sea, un problema de relación. Sí, pero por eso hay que reforzarlas. Si fuera solo un problema de Europa, bueno, también yo creo que es un problema de América Latina. Yo creo que América Latina también tiene que entender en qué contexto se mueve. ¿Vale? Cuando a veces decimos desde Europa, oye, tenéis que impulsar los procesos de integración regional, tenéis que buscar y hacer alianzas, avanzar en procesos de integración regional, es porque también tenéis que tomar conciencia de lo que esos retos que nosotros estamos viendo, vosotros también lo vais a sufrir. Que no es lo mismo negociar si eres Uruguay que si eres Mercosur, y no es lo mismo negociar si eres Mercosur que si fueras, imagínate, un mercado común de América Latina. Pues, eso no tiene nada que ver. Bueno, pero no solo en lo comercial, sino en esas estrategias también entender que en un mundo global necesitas tener una capacidad regional de interrelación con esos actores globales, que son actores globales. China es un actor global de 1.300 millones de habitantes, una potencia económica extraordinaria y creciente, una potencia militar creciente. La India es un actor global, claro. Europa es un actor global con casi 500 millones de habitantes, Estados Unidos es un actor global. Entonces, el mundo va a trabajar sobre esos polos de interacción. Pero estamos hablando de que Nigeria tiene 300 millones de habitantes, o tiene una población de 300 millones de habitantes. Estamos hablando de Rusia tiene una potencia global, estamos hablando de potencias regionales. Entonces, América Latina, ¿vale? Brasil puede ser una potencia regional, Brasil probablemente sí que podría ser una potencia regional por sí misma. México quizás también, pues, pero realmente no sería bueno los procesos de integración regional que permitiesen unas relaciones bilaterales o multilaterales fundamentadas en esas estrategias de cooperación interregional. Y eso también hay que impulsarlo. O sea, cuando a veces hablamos, no, bueno, el Mercosur y Europa, bueno, pues que el Mercosur no tiene una identidad política y una estrategia de avanzar en un proceso de integración, no ya solo político, sino normativo, económico real, y que después pues, se pueda sumar a un proceso de integración política, con mecanismos de decisión comunes, compartidos, eficientes y no solo formales. Bueno, pero eso también requiere un proceso de reflexión dentro de la zona. ¿En qué mundo vive? Entonces uno también tiene que asumir ese reto global. No tienen que asumir sus liderazgos nacionales, pero bueno, los liderazgos nacionales que la mayoría de veces no asumen de su liderazgo de gestión de un Estado-nación, pues cómo se te van a poner a pensar a nivel geopolítico. ¿No? Sin duda, pero ¿y por qué hemos estado entonces tan lejos? Me refiero a América Latina y Europa desde tu perspectiva, evidentemente. Porque al final del día yo creo que compartimos más, por ejemplo, y yo como mexicano, diría, entre España y México, pues de entrada no tenemos barrera de idioma. Seguido tenemos costumbres tal vez religiosas, hablábamos hace un momento de algunas fechas religiosas y demás, y que son compartidas entre ambas naciones. Y sin embargo, volteamos más hacia el norte, hacia Estados Unidos o no sé, pensamos luego que China, porque es el lugar en desarrollo, pero no volteamos, y de nuevo, creo que es una cosa, ahora sí que como en los noviazgos de dos, pero no nos volteamos a ver. Mira, cuando el tema de México, la Unión Europea tiene un acuerdo comercial global. Ahora está en un proceso de debate del inicio de la ratificación del acuerdo global que incorpora nuevas partes como una parte. Perdón, pero el acuerdo no significa que no, sí, yo decía que te voy a decir eso, es decir, que aun teniendo un acuerdo comercial, no es suficiente. Claro. O sea, y aun teniendo un acuerdo de asociación, no es suficiente si tú no estableces unos mecanismos permanentes de cooperación y de colaboración política. Es decir, eso no, o sea, los acuerdos no son suficientes. Los acuerdos son un inicio. Que tú decidas transitar eso que te abre. O sea, los acuerdos te abren una puerta. Bueno, ¿avanzas hacia lo que te abre o no? Bueno, pues muchas veces no. O no suficientemente. ¿Cuánto hace que no hay una reunión a más alto nivel entre la Unión Europea y México? Ni se sabe. ¿Cuánto hace que no visita la presidenta de la Comisión
a México. Sí, estuvo el presidente del Consejo en la CELAC, pero bueno, como si no hubiera estado. Es decir, eso también hay que alimentarlo. Es decir, eso se tiene que ver, o sea, tiene que sentirse. O sea, eso es importante. Entonces, eso es lo que tenemos que corregir. Pero repito, esto es bidireccional. Yo te digo una cosa, yo escucho, no es que cada día, pero las últimas veces que he ido a México. Hombre, yo escucho al presidente de López Obrador cada día y cuando habla de los españoles, pues yo no entiendo cómo la mitad de los mexicanos no nos odia profundamente, porque claro, si tú estás hablando de tus socios aliados y amigos cada día así, no sé, es como si nosotros estuviéramos hablando cada día de los franceses que nos invadieron en 1808, ¿no? Pues estaríamos, no sé, o los franceses de los alemanes cuando nos invadieron, no lo sé, de los conflictos. Es decir, uno está permanentemente poniendo el acento en aquellos elementos que distancian, que enfrentan. Pues es una estrategia. Bien. Entonces, claro, ¿tú cómo vas a potenciar relaciones de asociación cuando estás significando permanentemente unos conflictos de hace 500 años para determinar las relaciones contemporáneas? Entonces, eso es una voluntad, es que eso es una voluntad. O sea, los europeos nos están diciendo cada día lo que les ha pasado entre ellos. Claro. Porque por mucha estructura que tú tuvieras política, por mucho Parlamento Europeo, por mucha Comisión, por mucho Consejo, si cada día tuviese los presidentes de cada país diciendo que el otro es muy malo, que todo es fatal, que hay que ver lo que hace Francia, hay que ver Italia, hay que ver no sé quién, ¿tú te imaginas que eso... Que hace 200 años me invadiste, que si hiciste esto, que si me provocaste una guerra 50... Bueno, ya, pero ¿de qué estamos hablando ahora? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que si somos capaces de iniciar un proceso de ratificación de un acuerdo, si tenemos un conflicto con nuestras empresas, pero ¿de qué me hablas ahora tú no sé, estamos... Pero que eso también es una actitud, ¿no? O sea, los socios, no solo es una firma, es como si tú y yo somos socios de una empresa y nos estamos peleando todos los días, pero ¿qué tipo de socio es esto? O sea, eso es una actitud personal, o sea, lo que cuando firmas un acuerdo de asociación, lo que estás convirtiéndote es en la competición de colaboración. Y la colaboración es una fórmula técnica, pero es una actitud también personal, unos valores, una forma de actuar. Bueno, pues yo creo que eso distancia. Pero eso, lo que es paradójico, por ejemplo, el caso de México no se ve con Estados Unidos. Yo la última vez que estuve en México decía, parafraseando, pues México tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Europa, ¿no? Pero la distancia no es solo una distancia geográfica, porque las distancias geográficas hoy en día son importantes, a hablar pues, del tránsito de productos, pero las distancias, si tú quieres, están acortadas, es decir, pliegas los mapas, ¿no? Hoy en día tenemos mecanismos para plegar los mapas, ¿no? Entonces, no es un problema de distancia geográfica, es un problema de distancia de intereses, y ahí hay un tono de desinterés que yo siempre critico por parte de la Unión Europea hacia América Latina, porque creo que tenemos que avanzar en una asociación, una partenariado estratégico, pero también es cierto que de América Latina hay una distancia, un cierto desinterés, una cierta desidia respecto... Sí, bueno, desde también. Intento no cargar tampoco ningún concepto, ¿no? Prefiero dejarlo en pasividad que no en decisión voluntaria, ¿no? Pero sí que hay una pasividad, hay como otros intereses, otros actores más interesantes, ¿no? China, aquí hablas de China, la gente se abre los ojos. Bueno, cuidado, que mírate en África, ¿eh? Claro. Antes de ir a negociar de firmar nada con China, me iría a muchos países africanos y diría, oye, explícame un poco esto ¿Cómo te ha ido? Sí, cómo te ha ido y esto cómo se ha desarrollado, ¿no? Antes de... ¿verdad? Pero bueno... o sea, hablas de Rusia. Ay, Rusia fenomenal, vamos. Irán, sí, vamos. ¿Quién no querría vivir en Irán? ¿No? Entonces, bueno. Por eso te digo que a nivel global, tenemos mucho más en común y mucho más real, mucho más difícil si quieres, pero mucho más constructivo y más positivo. Lo que tenemos que hacer, pues, en el fondo, quererlo. O sea, yo no soy nada naif en esto de el deseo proyecta la realidad, no. Pero la voluntad moldea la realidad. Entonces, si no somos capaces de sumar voluntades para alcanzar un objetivo, no se alcanza. Y si se alcanza es puro azar. Y yo, el azar, como no lo controlo, prefiero no tenerlo como una voluntad, acción, trabajo, compromiso.
que creo, y mientras más personas, mientras desde ámbitos diferentes, desde el ámbito político, desde el ámbito de la sociedad civil, desde el ámbito de los think tanks, desde el ámbito de la economía, desde el ámbito del mundo de la empresa, converjan en unas ideas y entiendan y expliquen que eso es necesario, que asuman también los costes que tienen, porque todo lo tiene, pero intente proyectar que es necesario y es imprescindible para hacer frente a retos comunes y compartidos, pues yo creo que podremos conseguir el objetivo. Bueno, no, estoy seguro que lo conseguiremos. Con la invasión de Rusia hacia Ucrania, América Latina tiene ahorita un gran momento, desde mi perspectiva, para ofrecerle a Europa materias primas, energía, distintos tipos de commodities. ¿Tú crees que estamos en ese momento? Es decir, ¿crees que es un momento en el que se debería de aprovechar, como dice el dicho mexicano que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores? Sí. ¿Crees que es el momento de América Latina de pescar? Sí, yo tengo una imagen bastante fijada, como si fuéramos el tuit fijado, que es el mapa del mundo en la votación en las Naciones Unidas sobre la resolución de condena a la invasión de Rusia a Ucrania. Donde se concentraban los verdes eran en Europa y en América. Desde Canadá hasta la Patagonia, con las excepciones habituales. Cuba, Nicaragua, Venezuela. Todo lo demás está en verde. Bueno, ese mapa es el mapa de las relaciones multilaterales, de las que hay que reforzar ya. Respondiendo a tu pregunta, eso es el impulso, o debería ser el impulso a esa necesidad de consolidar las relaciones comerciales, políticas y de asociación. Y eso debe llevar a América Latina a darse cuenta que tiene una oportunidad. Por supuesto, ¿no? Pero yo insisto, pero esa oportunidad también es una oportunidad de oportunidad. Es una oportunidad para ensayar un modelo de crecimiento vinculado a una necesidad creciente, por ejemplo, sostenible. ¿No? Y es el momento de que los gobiernos establezcan criterios y estrategias de crecimiento, por ejemplo, en el ámbito de cultivos, o agrícola o ganadero, sostenible. ¿No? Es una oportunidad, pero es una doble oportunidad. Es una oportunidad para ocupar un nicho de mercado, para ocupar una alternativa de suministro y para hacerlo de una forma que empiece a marcar la dirección de lo que tiene que ser el crecimiento, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. ¿Vale? Pues crecimiento sostenible. Son momentos donde se aprecia la oportunidad y es el momento de agregar a esa oportunidad pues nuevos valores. Si eso lo va a hacer, pues no sé, imagínate, pues, permitiendo pues la tala de zonas relevantes de la Amazonia o destruyendo ecosistemas, pues será una mala noticia, ¿verdad? Pero si eso se hace aumentando producciones, desarrollando técnicas de cultivo, pues eso puede ser no solo una oportunidad económica de desarrollo, sino también una demostración de la capacidad de asumir que también se puede dar respuesta a ese reto que es de seguridad alimentaria, pero también de seguridad medioambiental. Y eso, a su vez, ir de la mano de que ese crecimiento económico derivado de un incremento de exportaciones, derivado de una capacidad de responder a necesidades globales, va acompañado de políticas que permitan, a su vez, que eso se proyecte en la sociedad con un aumento de la prosperidad. Entonces, todo eso se puede hacer, pero para todo eso se necesitan gobiernos que tengan todo eso en la cabeza. Claro, que tengan la voluntad de llegar hacia allá, o sea, de caminar hacia allá. Claro, sí. Pero sí, América Latina tiene oportunidades permanentes, pero no solo en esto. Es que muchas veces somos un poco sujetos del estrés diario, ¿no? Del estrés del titular diario. Bueno, hace nada, 3 meses, cualquier reunión era la COVID, no había nada de la COVID. Pero eso no significa que no haya amenazas virales globales, ¿no? Ya nadie habla de la COVID. Y todo el mundo parece que se va a orientar por los temas de la COVID a futuro y ahora ya todo el mundo se olvida. Ahora ya la seguridad alimentaria. De aquí 2 meses. Pero estamos esclavos de esta actualidad, ¿no? Y eso tenemos que ser capaces también de tomar cierta distancia ante eso, ¿no?
y entender que esas oportunidades, esos momentos de transformación van a estar ahí permanentemente presentes. Y lo que tenemos que ser capaces de adaptarnos y asumirnos a las oportunidades. Te decía, hace nada, meses, el litio. América Latina tiene la gran oportunidad de convertirse en el suministrador de litio para un mundo de baterías y tal. Pues todo sigue presente. América Latina, la pregunta es, ¿qué no tiene? ¿Qué le falta a América Latina? Yo creo que le falta gobernanza, democracia, lucha contra la corrupción, seguridad, políticas de reducción de desigualdades económicas. Porque todo lo demás lo tiene de todo. O sea, ¿qué le falta a América Latina? ¿El problema de qué? De energía eólica, de energía solar, de petróleo, de gas, de litio, de oro, de minería, de agricultura, de ganadería. ¿Pero cuál es el problema? Si tiene de todo. El problema es que a lo mejor el problema es que tiene de todo. Bueno, a lo mejor lo que hay que hacer es ser capaces de gestionarlo bien, pero vamos, desde luego que América Latina es una tierra de oportunidades permanente. Siempre. Sin duda. Bueno, pues entonces quizás sea el momento de reflexionar de cómo aprovechar eso bien. No solo cómo, si podemos aprovecharlo, que es evidente, no, cómo aprovecharlo bien. A veces hablamos de Venezuela, ¿no? Venezuela va a poder, espero, más pronto que tarde, poder empezar de cero prácticamente. ¿No? Bueno. El problema no es, yo insisto a mis amigos venezolanos muchas veces, la democracia un día u otro va a llegar. Yo estoy convencido. Vale, muy bien. ¿Y el día después? ¿Qué va a pasar? Exacto. ¿Cómo vamos a gestionar los recursos petroleros? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo, simple y sencillamente? Bueno, ¿qué programa de gobierno vamos a tener? ¿Cómo se desarrolla? Pero bueno, después, ¿cómo vamos a gestionar los recursos petroleros? ¿Cómo vamos a gestionar los recursos mineros? ¿Cómo vamos a garantizar que la riqueza del país realmente sirva para el desarrollo económico, político, social, moral, humano, individual del conjunto de los venezolanos? Porque ese es el reto. Porque es que Venezuela es rica. Tiene seguramente uno de los suelos agrícolas con más capacidad, justamente por su prácticamente nula explotación histórica, tiene recursos, los mayores petroleros, los mayores recursos petroleros y gasistas del mundo, mineros espectaculares, o sea, tiene todo. ¿Y cómo puede ser uno de los países más pobres de América Latina? Esa contradicción es fruto de un problema político. Entonces, las oportunidades existen, el tema está, ¿eso cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a intentar hacer bien por una vez? ¿No? Vamos a intentar que ese desarrollo, ese crecimiento no solo sea económico en importaciones y exportaciones, sino también en prosperidad y dignidad de los ciudadanos que habitan ese país. Y ese es el reto. Y vuelvo a decirte, yo creo que los liberales somos aquellos que somos capaces de balancear eso adecuadamente, entre una voluntad de crecimiento económico, de generación de oportunidades, de apertura a la inversión, a la iniciativa, pero también a una capacidad de garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos que viven en el territorio, en libertad y en prosperidad económica. Por supuesto. Jordi, para cerrar esta conversación, recomiéndanos un libro. Mira, pues te voy a recomendar, porque yo creo que hay que reírse de vez en cuando, el que te decía antes de la copia de los necios. Sí. Es un libro divertidísimo. No, mira, ahora, un libro para mí es muy interesante. Ahora leo mucho ensayo, bueno, desde hace muchos años que he dejado de leer literatura habitualmente y leo mucho ensayo político. Yo recomiendo un libro, Psicopolítica, de Byung-Chul Han, donde establece, bueno, esa relación del individuo respecto al gran hermano, ¿no? Esa transición entre las sociedades de Foucault, las sociedades del control, las sociedades disciplinarias, a las sociedades del autocontrol, ¿no? Pasar del concepto del panóptico de Bentham, donde uno se comportaba pensando que lo estaban observando, a la sociedad donde nos enseñamos absolutamente, sin importarnos quién anda mirando, ¿no? Y con un concepto que para mí es políticamente prácticamente muy relevante, ¿no? Que es el de la transparencia
que yo, por ejemplo, no había caído en esa reflexión, que es, vivimos en una sociedad que exigimos absoluta transparencia porque tenemos absoluta desconfianza. Y una sociedad que desconfía absolutamente de sí misma no puede funcionar. Pues, bueno, hay otro muy chulo, uno de Peter Sloterdijk, La sociedad del estrés, que es muy interesante, que dice, bueno, que trata básicamente de cómo las sociedades se articulan en torno a la capacidad de estresarse conjuntamente por temas, ¿no? Como una sociedad se entiende como tal en el momento que se estresa por temas comunes. Que es muy interesante. Pero yo me quedaría con La conjura de los necios y John Kennedy Toole, que os reiréis muchísimo, con los personajes formidables de New Orleans, que os reiréis, pero un montón. No sé, los libros más divertidos que he leído en mi vida. Gabriel Cañas, muchas gracias. Gracias a vosotros.